Gracias, Fernando. Bueno, entonces, continuando con las pláticas del seminario que es la segunda sesión, en la sesión pasada pues, habló nuestro compañero, el doctor Rubén Flores Espinosa, y nos dio el fundamento para probar el teorema de la función implícita, ¿no? Entonces, mi plática se titula El teorema de la función implícita, sus corolarios y aplicaciones principales. Entonces, vamos a ver el teorema de la función implícita para contextos diferentes a lo que ve uno en cálculo, ¿no? Para la categoría de funciones K diferenciables o CK. Es decir, lo podemos ver en espacios de Banach, en variedades, en espacios de Sobolev y aún más general, en donde tengamos normas. Como punto de comparación, me pareció a mí interesante checar la versión esta cuando se tiene diferenciabilidad, cuando se tienen funciones CK, y mostrar el teorema de la función implícita es un poquito engorroso. Muchas veces las notaciones o ese tipo de cosas lo pierden a uno, ¿no? Entonces, como punto de comparación lo vamos a ver rápidamente y vamos a recordar lo que estableció y demostró Rubén en la plática pasada, y luego vamos a dar la generalización a espacios de Banach en general, y vamos a establecer, porque pues es muy extenso el material, a lo mejor no alcanzamos a ver las demostraciones de algunos de los corolarios principales, ¿no? Pero por lo pronto sí, el teorema de la función inversa, que es casi la misma, es el pariente cercano, se le llama, ¿no?, del teorema de la función implícita. Entonces, los otros corolarios principales que tenemos en relación al teorema de la función implícita es el teorema del rango, el teorema de eliminación y el teorema de dependencia funcional, entre otros importantes que hay. Esos son los más inmediatos. Y pues adicionalmente voy a mencionar, así muy someramente, que es posible tener versiones mucho más sofisticadas de este mismo resultado, como es el caso cuando uno ve el teorema de la función implícita vía el método de Newton-Raphson. Ahí queda abierto por si alguien quiere hablar de esa versión, ¿no? Y también el teorema de Nash-Moser, que es más general todavía, la versión más sofisticada del teorema de la función implícita. Bueno, entonces, en esta parte, como lo mencionaba en el resumen, vamos a ver rápidamente el teorema de la función implícita para funciones CK. Entonces, este puede ser dado de forma inductiva, es decir, tomar una variable dependiente y muchas variables independientes, o tomarlos al mismo tiempo, ¿no?, para una función vectorial que va de Rn en Rm. La demostración pues es prácticamente basada en las ideas que dio por allá a finales de los 800 Ulysse Dini, ¿no? Es en base a Dini, y yo me basé en el Fleming, en el libro de cálculo avanzado del Fleming, para sacarlo. Entonces, el teorema de la función implícita, cuando tenemos diferenciabilidad, cuando tenemos funciones de clase CK, pues básicamente lo que nos dice es que si tenemos nosotros una función que va de R, ¿una apuntadora? Cuando tenemos una función que va de Rn en Rm, entonces es posible despejar algunas de las variables en términos de las otras, ¿no? En particular aquí yo lo pongo para K o para Q variable. Entonces el teorema de la función implícita nos da las condiciones suficientes para hacerlo, y esta es que el jacobiano en el punto de interés no sea nulo.
Es, entonces las condiciones pues aquí están. Tal vez esté muy pequeña la letra, no sé cómo la vean ustedes y cómo se vea de fuera, pero si la hago más grande voy a tener que utilizar dos láminas y no hay continuidad en el teorema. Mejor, pues, si alguien tiene alguna pregunta, me lo dice y pues el archivo ahí va a estar en el internet, ¿no? Para cuando lo quieran revisar con detalle. Entonces, el teorema de la función implícita es un dispositivo para encontrar soluciones de sistemas no lineales. Y decía yo en el resumen que puede ser en contextos mucho más allá de los espacios euclidianos, ¿no? Entonces, tal como tengo planteado el teorema aquí, o una forma de hacerlo, es primeramente enunciando el teorema de la función inversa. Es el hermano del teorema de la función implícita, ¿no? Entonces, tenemos que el teorema de la función inversa implica el teorema de la función implícita y posteriormente vamos a ver que el recíproco es trivial, ¿no? Es más fácil mostrando el teorema de la función implícita primero, automáticamente tenemos el de la función inversa, ¿no? Entonces, este ejercicio de cálculo es el que viene en la mayoría de los libros de cálculo de varias variables. Se muestra primero el teorema de la función inversa y luego se muestra el teorema de la función implícita. Entonces, el teorema de la función inversa, pues así, una forma elegante de establecerlo, pues nos dice que tenemos un conjunto abierto de RQ y tenemos una función de clase CK que va de ese abierto en el mismo espacio de la misma dimensión. Entonces tomamos un punto en el conjunto y suponemos que la matriz jacobiana tiene de determinante distinto de cero, es decir, el jacobiano de esa transformación es distinto de cero. Entonces, lo que nos asegura el teorema es que existe una vecindad de ese conjunto, del x0, de tal manera que la función es 1 a 1 localmente. O sea, la función restringida de ese conjunto es univalente, es lo mismo. Imágenes de abierto, va a dar en abierto, y la inversa de la función esa restringida o la inversa local es de clase CK. Entonces, si nosotros tenemos, si damos por hecho que este resultado es válido, entonces tenemos la equivalencia entre, o que el teorema de la función inversa implica el teorema de la función implícita, ¿no? Entonces lo que se hace es se toma una G, se extiende del RQ se toma una G y en las primeras componentes se le pone 1, se le pone un vector en RQ y las otras, las funciones φ1 hasta φm. Entonces, de tal manera que la matriz jacobiana de esa función queda de esta forma, pero el determinante de ella es el mismo determinante del bloque inferior. Entonces, por el teorema de la función inversa, pues tenemos todas las condiciones. Entonces, de tal manera, acomodamos aquí dos puntos y vamos a tener es posible tener una solución de un determinado número de variables en términos de las otras, lo que nos dice el teorema de la función implícita. Entonces, el problema no es muy complicado, pero pues sí, hay que mostrar las tres cosas esas que tenemos ahí. Y pues muy rápidamente, es un ejercicio de cálculo, como lo decía, pues hay que mostrar que la función es localmente 1 a 1. Entonces, pues me voy a brincar este paso, es muy sencillo.
es utilizar nada más la definición tomo la función auxiliar esta y tomo la L como la matriz jacobiana de la matriz jacobiana de G y hago estos acomodos y de tal manera que llego a esta relación. Entonces esa relación me implica que si yo tengo que GS es igual a GT, entonces es porque proviene de donde mismo, ¿no? O sea, la función es 1 a 1. Que el conjunto, o sea que imágenes de abiertos va a ir en abierto, pues es un poquito más complicado. Y el truco es construir la función esta que está por acá. No lo quise partir en varias láminas, hacer la letra más grande porque como que luego se pierde continuidad y pues ni modo ponernos los lentes, ¿no? Entonces ponemos esta función y de tal manera que llegamos a que